días, agradecer al Centro Criptológico en la organización del evento, a los que estáis aquí en esta sala, a los que estáis en remoto y a los ponentes. Muy buenas ponencias y muy a colación de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de regulaciones en general, de la NIS 2 en particular. Primero hablaremos del ecosistema regulatorio, luego vamos a hablar de varios casos de uso, porque el panorama de aplicabilidad se ha multiplicado exponencialmente, y luego unas cuantas conclusiones y próximos pasos. Bueno, es un tema absolutamente candente, efervescente, de máxima actualidad y, por supuesto, como no, junto con la inteligencia artificial. Aquí tenéis la impronta hecha por la inteligencia artificial. Muy bien, bueno, una vez escuché que mientras en América se inventa y se innova, en Asia se copia y en Europa regulamos. Yo creo que sí. Ya no es tan así porque también los chinos están inventando, pero sí que traemos una gran tradición, una gran cultura de la normalización. Entonces, desde los años 90, hace más de 30 años, venimos con protección de datos, con legislación de seguridad de la información en los años 90, protección de datos. Luego, unos años después, llegó el NS, que fue bastante disruptor, el año 2010, para seguir al año siguiente con la protección de las infraestructuras críticas. Lo que pasa es que aplicaba solo a un conjunto de entidades relativamente reducido y a una parte de estas entidades, las que habían sido declaradas como infraestructura crítica. Luego, en el año 2016, hubo otra efervescencia con la protección de datos, con el nuevo reglamento europeo, que creó bastante conciencia de la protección, sobre todo por la cuantía de las multas. Y ya llegamos a la NIS en el año 2016, la NIS 1, que se transpone al ordenamiento jurídico español. En el 2018 se termina de aterrizar con el reglamento en 2021, pero la NIS 1, de nuevo, no aplicaba a una gran cantidad de entidades y además a una parte muy concreta de sus sistemas de información y operación. Y hasta hoy que tenemos la NIS 2, que es absolutamente disruptivo, es un evento sin precedentes. Y no olvidemos que en paralelo, entidades que no habían sido afectadas por ninguna regulación, pues por temas de negocio o por temas de elegir un patrón de protección, habían adoptado estándares, normativas, frameworks, tales como la 27001, típica, con su guía de buenas prácticas, que es la 27002, en materia de ciberseguridad OT, la 62443, los controles de CIS, son muy norteamericanos, y la Cybersecurity Framework de la NIS, que nació con un espíritu de protección OT, de protección industrial, y por supuesto otras normas NIS, la 853, por ejemplo. Como veis, el ámbito de aplicación de esta normativa una vez se va sobre los entornos IT, sobre los entornos corporativos, otras veces va sobre los entornos propiamente OT, IoT, IOMT, y otras veces son mixtos. Estaréis conmigo que sobre todo el entorno IT ha sido más regulado por la protección de datos, lleva más tiempo siendo regulado, pero es que ahora estos entornos OT que habían estado ahí un poco sin que les aplicara nada, ahora ya les toca. Ahora ya les toca. Bueno, y hay más regulación, por supuesto. Regulación ya no solamente de ciberseguridad, sino otro tipo de regulación que incluye requisitos de seguridad. Por ejemplo, el que se comentaba antes, el RIA. Tiene un montón de menciones a cumplimiento de ciberseguridad, ¿vale? El Reglamento de Inteligencia Artificial. O el Reglamento EIDAS, que tiene que cumplir los prestadores de servicio de confianza, tiene requisitos de seguridad. El CRA, Cyber Resilience Act, que se ha publicado recientemente en octubre para los componentes IoT. Una nueva directiva de infraestructuras críticas que se transpondrá, y un reglamento de ejecución que ha salido de la NIS 2 que no tiene carácter legislativo, pero que ayuda a aterrizar. En este caso, ayuda a aterrizar y a homogeneizar el cumplimiento de la NIS 2 en los proveedores de las modernas infraestructuras digitales, proveedores de servicios de confianza, de DNS, de registros de dominio, de la nube, etcétera. Y sin olvidar la legislación sectorial, tipo DORA, la European Banking, la EBA, o sea, los requisitos que piden los reguladores a la banca, a los seguros, PCI DSS para las tarjetas, PSD2, que ahora va a salir un PSD3 para los servicios de pago, la ley SOX para entidades que tienen a la matriz en Norteamérica y le exigen desde la matriz que cumplan la ley SOX, que tiene requisitos de ciberseguridad, y la LSSI, la ley de propiedad intelectual, no se nos olvide, de norma a norma, ¿verdad? O sea, nutrido pool de requisitos regulatorios. Y ahora llega uno nuevo más, la NIS 2.
Vamos a dar unas pinceladas de la NIS 2, no solo objeto de la ponencia hablar de NIS 2, pero sí contar un poco los requisitos y su aplicabilidad. Es una ley que aplica, es una directiva. De momento todavía no se ha traspuesto al ordenamiento jurídico español, tenemos cierta incertidumbre legal de momento. Es una directiva que afecta, por un lado, a sectores de alta criticidad y a otros sectores críticos. Los sectores de alta criticidad que ya no sonarán tanto de la NIS 1 como de la Ley de Protección de Infraestructura Crítica. Proveedores de agua, de electricidad, de transporte, de alimentación. En definitiva, algo que si falla los sistemas de información y operación causarían un impacto en la ciudadanía de los Estados miembros, la ciudadanía europea. Entonces, esta NIS 2, el ámbito objetivo, los objetos sobre los que aplican, pues son los sistemas de información y de operación para prestar estos servicios en estos sectores de alta criticidad y otros sectores críticos. Las entidades pueden ser esenciales o importantes, a efectos de cumplimiento es lo mismo, lo único que las entidades esenciales pues tendrán multas mayores y estarán sometidos a requisitos de supervisión mayores. Como hay ciertos aspectos que quedan abiertos sobre la aplicabilidad, el año que viene, para abril del año que viene, según el artículo 3 de la NIS 2, debería haber una base de datos donde estén todas las empresas a las que les aplica, todas las entidades a las que le aplica. Perdón. Y esa lista pues se irá actualizando. Bueno, perdón, voy a coger una botellita de agua. Perdón. Ay, gracias. Bueno, he hecho una tabla muy generalista sobre la aplicabilidad. Es curioso porque primero tenemos que ver qué es una pequeña empresa, qué es una gran empresa. Entonces hay muchísima incertidumbre, si nos aplica, si nos aplica. Algunos países han sacado incluso programitas simples para que con árboles de decisión van preguntando y al final sale si te aplica, si no te aplica, si eres esencial o si eres importante. O sea, que no es tan trivial. Y esta tablita tiene muchas excepciones, ¿vale? Pero básicamente, en términos generales, a las pequeñas empresas no les va a aplicar. Esto es apostando por el principio de la proporcionalidad, como la normativa debe ser. A las medianas le aplica, pero en general van a ser importantes, y a las grandes les aplica, y si son del sector de alta criticidad, van a ser importantes, como regla general. De todas formas, miles de empresas, O sea, aunque haya muchas se libren de la aplicabilidad, miles y miles de empresas, ¿de acuerdo? Sí, por eso decía que era un evento sin precedentes. Y sobre los requisitos, pues bueno, ahora mismo las medidas técnicas organizativas están en el artículo 21, son como áreas de cumplimiento. No hay un repositorio de controles ahora mismo, como tal. Cuando se transponga, pues lo habrá. El principio de gestión de riesgo, seguridad orientada a riesgo, para no sobreproteger ni infraproteger, sin perjuicio de la línea base de líneas de medidas de seguridad que se apliquen, siempre ciberseguridad orientada a riesgo. Notificación de incidentes, alineado con el espíritu de compartir. Aquí unos requisitos de notificación bastante severos, a las 24, a las 72, luego hacer un informe al mes. Y la gestión de la cadena de suministro, que comentabas antes, Elena, que es un tema bastante importante en el nuevo NS, porque muchos de los ciberincidentes que ocurren porque se ha atacado al castillo a través del convoy. O sea, nos han atacado a través de nuestro suministrador o a través del suministrador de nuestro suministrador. Hay que vigilar la cadena de suministro. Y, de hecho, la propia NIS 2 va a crear una supervisión de ciertos proveedores TIC críticos, Muy bien. Y no solamente multas, ¿vale? Multas que van en aumento. Pasamos de la NIS 1, pasamos de 1 millón, aquí hasta 10 millones, que sí, que se pagan, pero ya no vale tener la hucha de las multas. No, porque ahora tenemos responsabilidades para los directivos. Esto es algo bastante novedoso. Tienen que aprobar medidas para cumplir con la NIS 2, supervisarlas y responder ante una supervisión o en caso de un ciberincidente. Y además, sus consecuencias pues, pueden ser un poco bastante dañinas para el negocio, porque se puede incluso parar temporalmente el servicio, su cargo. O sea, que ya los miembros de la dirección tienen que implicarse en la ciberseguridad porque la normativa lo dice, y esto es muy bueno,
Porque hay un principio en ciberseguridad que es la implicación de la alta dirección y de la dirección en general. Habiendo implicación, la ciberseguridad va a funcionar, porque la ciberseguridad está hecha para el negocio. Bueno, la buena noticia en este nutrido puzzle de requisitos regulatorios, pues que no partimos de cero. Algo tenía que tener de bueno tanta regulación anterior. ¿Y qué pasa? Pues que los requisitos regulatorios tampoco inventan la rueda de uno a otro, sino que tienen aspectos comunes. Estaréis conmigo en que todos los requisitos indican que hay una gestión de riesgo, que haya unos nombramientos, que se identifique lo que se va a proteger, los activos, porque lo que no se identifica no se protege, que haya análisis y planes de acción, porque una línea base, una hoja de ruta es necesaria, la gestión de incidentes, la formación, medidas de seguridad técnica y organizativa. Entonces, la idea debe ser aprovechar e integrar. No tirar lo que ya hay, no duplicar esfuerzos, sino construir e integrar. Y en concreto, en el caso de las medidas técnicas y organizativas, pues que vamos a lo mismo. Al final lo que tenemos que proteger son las operaciones y los activos con los que se prestan estas operaciones. ¿Y cuáles son estas medidas? Pues las de comunicaciones, las de seguridad perimetral, la detección de intrusión, la prevención del malware. NIS2 tampoco va a pedir una medida específicamente técnica nueva. De hecho, como se comentaba antes, la guía 892 da un perfil de cumplimiento específico para cumplir con la NIS2. Y en esta guía se indica que si se cumple el NS de nivel alto, pues se está cumpliendo con la NIS2. O sea, hay un aprovechamiento, debe haber un aprovechamiento de lo que tuviéramos anteriormente. Bueno, y además, las normas son muy solidarias entre ellas. Las unas se exigen a las otras y las otras se exigen a las unas. Por ejemplo, el NS exige que se cumpla la protección de datos en el alcance del NS. Jurídicamente, el NS los protege la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad con sus medidas del anexo 2 y jurídicamente se protegen con las medidas de LOPD-GDD. Por ejemplo, RGPD para la Administración Pública, en su disposición adicional primera, indica que se protejan los tratamientos con las medidas del NS. Y hablando ya de NIS1, pues la NIS1 indica en su artículo 6 que se tome como referencia el NS para proteger las infraestructuras de operadores de servicios esenciales. Y la NIS2, como acabo de decir, indica que se puede cumplir con el NS, bien el perfil de cumplimiento específico, a expensas de lo que diga la transposición, y por supuesto, si ya está a nivel alto, se indica que se cumple ya. Bueno, y la 27001, no dejemos atrás los estándares, pues tiene un control que indica que se debe cumplir pues, con todos los requisitos regulatorios sobre los datos, la LPIC, la protección de datos, en este caso la NIS2. Y hay un par de guías que en el caso de que un organismo tenga el NS y quiera cumplir la 27001, está la guía 825 y la 852, que es al revés. Tenemos la 27001 y queremos cumplir el NS. O sea, hay recursos que nos ayudan a integrar esta normativa cuando ya la tenemos y queremos construir sobre ella. Bueno, pues sin más dilación vamos a contar varios casos de uso, como dicen las películas, basados en hechos reales. O sea, estos casos de uso se dan en la realidad. Uno es una empresa de aguas. Una empresa municipal que proporciona el servicio de agua y de la gestión de los residuos de agua. Esta empresa, pues, por un lado, le aplicaba el NS desde el año 2010. ¿Por qué? Pues por los trámites que se realizan a través de la oficina virtual y a través de los trámites presenciales. NS le aplica. ¿Tiene protección de datos? Por supuesto, tiene datos de clientes. RGPD, LOPD, GDD le aplica. Había sido nombrado infraestructura crítica. LPIC le aplica. Y además lo habían declarado operador de servicio esencial. NIS1 le aplica. Bueno, esta empresa tiene de todo. Y además el data center es propio, ¿vale? O sea que tampoco le toca proteger todos sus activos de forma local. Bueno, pues antes de pasar al siguiente caso de uso, vamos a ver en primer lugar la aplicabilidad y en segundo lugar un enfoque adecuado de cumplimiento basada en esta integración multinorma que comentaba antes. Bueno, ¿por qué la aplica? Pues porque la empresa tiene más de 250 empleados, factura más de 250 millones, con lo cual es una empresa tamaño grande.
Como está en el anexo 1, 6, agua potable y aguas residuales, es operador de servicio esencial. No es importante, es esencial. Aplicabilidad, clara. En este caso está muy claro. En otros casos no está tan claro. En este caso está bastante claro. Muy bien, pues ¿qué enfoque seguimos? Una empresa de agua tiene como dos partes, la parte corporativa, la parte de la oficina virtual, de la gestión de los clientes y la parte de provisión del servicio, donde están los SCADA, los PLC, todos los sistemas OT. Vamos a hablar primero de la parte corporativa. Vamos a dividir en dos subsistemas, por así decirlo. Vamos a la parte corporativa. ¿Qué habría que hacer? Pues si ya tengo el NS, si es nivel medio, que normalmente se suele ir a por un nivel medio, pues tenemos dos opciones. Garantizar que cumplimos el perfil de cumplimiento específico por la guía 893, o mejor aún, porque como esto va a dejar cierta incertidumbre, no sabemos lo que la transposición va a decir todavía, o mejor aún, más caballos ganadores, ir a por la certificación de nivel alto. Eso es la parte corporativa. Y para integrar con la RGPD, pues el análisis de riesgo que pide el ENS y el análisis de riesgo que se pide en el artículo 32 de RGPD, integrémoslo. Pilar permite esta integración y hacemos un análisis de riesgo de seguridad en las dimensiones de confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y autenticidad, por un lado, y privacidad, por otro, todo integrado, con las medidas técnicas organizativas de seguridad y jurídicas de privacidad. Vale, ¿y qué pasa en la parte OT? Pues como había sido nombrado operador de servicio esencial por la NIS 1, en teoría tenía que cumplir el NS. Pues el mismo enfoque. Integremos con el NS, debería estar integrado este NS en la medida de lo posible con el de la parte IT, y digo en la medida de lo posible porque la aplicación del NS en un entorno corporativo IT no es el mismo que en un entorno OT. De hecho, algunas medidas no van a aplicar, yo qué sé, pues firma digital, sello de tiempo, no. Y otras medidas hay que aplicarlas de forma diferente. Hay que proteger la parte OT, pero de forma diferente. El enfoque de protección es diferente. Es un entorno que no puede ser intrusivo, por ejemplo. Entonces, la gestión de vulnerabilidades, la detección, se hace con tecnologías diferentes, pero al final se está cumpliendo con el control. Podemos aprovechar los marcos documentales, la política de seguridad es la misma, ¿vale? Entonces, es la parte OT, ir al nivel alto e integrar con el de la parte IT. Y no se nos olvide, esta entidad era infraestructura crítica. Pues mejoremos los controles que ya vienen del NS con aquellos otros controles que el plan de protección específica de la LPIC incluía. Y nuestro plan de seguridad incluye toda esta multinorma, pero un plan único, una hoja de ruta única que se va actualizando en su mantenimiento. Muy bien, pues esta era la aplicabilidad facilita y la implantación, pues si, en teoría, si hubiera hecho los deberes anteriores, también. Vamos ahora a otro caso de uso. Bueno, esto es una empresa que es una infraestructura digital. Es un proveedor de infraestructura de comunicaciones, o sea, el proveedor del proveedor de comunicaciones. Pero con una peculiaridad. Este proveedor de infraestructura de comunicaciones da servicio a un proveedor de comunicaciones que, a su vez, provee el servicio de red a una administración pública afectada por el NS. ¿Qué pasa? Que está en la cadena de suministro. La administración pública le exige a su proveedor de servicio de comunicaciones que cumpla el NS y el de comunicaciones a su proveedor de servicio de infraestructura que cumpla. Pues parte del cumplimiento del NS en la parte de provisión de servicios, en su parte OT. Perfecto. Por motivos de negocio, muchas empresas deciden adecuarse y certificarse en la 27001. Pues este era el caso. En la parte corporativa, en la parte IT, adoptó primero un enfoque de protección basada en 27001 y luego se certificó. O sea, cuenta con una certificación en la 27001. Y además tiene servicios externalizados, o sea, está en la cadena de suministro, pero a su vez tiene otros suministradores. O sea, estamos hablando de una cadena de suministro de 4. No sé si lo veis. Una cadena en toda regla, de 4 eslabones. Muy bien, pues vamos a ver su aplicabilidad y el enfoque de cumplimiento. Aplicabilidad. La empresa es mediana porque tiene entre 50 y 250 empleados y porque factura entre 10 y 50 millones de euros. Y está dentro del anexo 1, infraestructura digital, proveedores de infraestructuras digitales. Sin embargo, según la tabla anterior, que ya indiqué que era generalista,
debería ser importante. Sin embargo, sale que es esencial. ¿Por qué? Porque está en una de las excepciones, en concreto la que veis ahí. En el artículo 3 habla una excepción, cuenta una excepción que es aquellas entidades que sean medianas, pero que provean redes públicas de comunicaciones electrónicas, pues se consideran entidades importantes. ¿De acuerdo? O sea, la aplicabilidad, en este caso, ya no era tan trivial, tenía una pequeña excepción con respecto a la tabla anterior. Enfoque de cumplimiento. Bueno, pues en la parte OT, en la parte de provisión de servicio, como viene del NS, en este caso tenía categoría media, ¿cuál sería el enfoque? Pues igual que en la empresa de aguas, mantener y trabajar en una subida, en un escalado hacia el NS alto, o al menos al perfil de cumplimiento específico, ¿vale? Y exigir a los proveedores de data center, a los proveedores que cumplan, porque ellos no pueden cumplir con los sistemas que no son de su titularidad, tienen que exigir, ¿vale? Tienen que exigir a su suministrador, el último eslabón de la cadena de suministro, que cumplan con el NS, del nivel que hayan decidido. En este caso, podemos ir a un nivel alto. Y en la parte corporativa, como tiene la ISO certificada, pues, por un lado, integrar con la parte de protección de datos, ¿vale? Que el análisis de riesgo se aproveche, se puede utilizar Pilar. Y por otro lado, revisar y mantener lo que haya. Pero lo que se puede hacer también, lo que se debe hacer es integrar ambos, integrar la 27001 con el NS, que no tengamos duplicidades. Política de seguridad, una integrada, los procedimientos, el marco normativo y procedimental integrado, análisis de riesgo integrado, y para eso hacer uso de los recursos que tenemos, las guías 825 y 852 que comentaba antes. Y ya el último caso de uso. Esto es una empresa de transporte por carreteras, concesionarias, que tiene varias sociedades mercantiles, una por cada concesionaria, y unos servicios centrales, unos servicios corporativos centrales. Esta es de las que se ha venido librando del puzzle normativo anterior en su inmensa mayoría, solamente la parte de protección de datos en los pocos datos personales, porque además no eran datos de categoría especial, que tenía que tratar para su negocio. Y entonces solamente tenía, sin certificarse, una 27001 como línea base para aplicar, una 27002, perdón, los controles de la 27001 para proteger la parte corporativa. Entonces, aplicabilidad y cumplimiento. La aplicabilidad, pues cada concesión es una empresa pequeña, tanto por número de empleados como por facturación, ¿vale? Entonces, somos pequeños, estamos en el anexo 1, transporte por carretera, y entonces todas las entidades son importantes, ¿vale? Y ahora aquí el enfoque de cumplimiento sería basado en ISO. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, en la parte corporativa se puede aprovechar lo que haya de ISO y pasarlo a un NS, usando las guías que mencioné antes, e integrar el análisis de riesgo de la ISO, que obliga a la ISO, con el de la privacidad. Y en la parte de provisión del servicio, o sea, en las concesiones, donde tenemos sistemas IoT, sistemas inteligentes para el transporte por carretera, pues aprovechar lo que se haga en la parte corporativa, ¿vale? Integrar lo que se haya hecho en la parte corporativa, pues para integrarlo y avanzar en el cumplimiento del NS. Muy bien, cosas comunes a estos casos de uso. Lo primero, cuidado con los razonamientos erróneos. Primer razonamiento, estamos certificados en el NS o en la 27001, ya cumplo. No necesariamente, o lo voy a decir en positivo, sí siempre y cuando el alcance de ese NS sea el de la NIS 2. Si no, pues habrá que revisar y ampliar ese cumplimiento a ese alcance, ¿vale? Y en el caso de la 27001, pues lo que diga la transposición. Si la transposición dice que cumpliendo una 27001 se cumple, pues, y con ese alcance, pues sí, pero de momento no, de momento no. De hecho, se comentaba antes en la ponencia que daba Elena que el NS va a revisar su alcance. Pues de momento no, pues cuando el NS revise su alcance, pues sí, puede que sí. Otro razonamiento que puede ser erróneo. Tenemos los sistemas externalizados, que cumpla mi proveedor, que nosotros no tenemos que cumplir, cumple nuestro proveedor. No es así. Tenemos que cumplir nosotros. El titular del cumplimiento es la entidad. Eso sí, tenemos que velar para que nuestros suministradores cumplan a través de un adecuado contrato, que en este contrato se reserve derecho de auditoría, haciendo una gestión de este contrato. El propio NS tiene medidas OPEX
para supervisar, para gestionar que nuestros suministradores cumplan, porque el responsable último del cumplimiento es la entidad a la que le aplica la NIS 2. Y, como no, tenemos que hablar de inteligencia artificial, por supuesto. La gestión de riesgos, haciendo un poco de repaso de metodología de gestión de riesgos, una vez que se identifican los riesgos, las estrategias de gestión puede ser o lo transferimos mediante un seguro, o lo eliminamos, o lo aceptamos, lo mitigamos. Imaginaros que decidimos eliminarlos, reformulando un proceso. Voy a quitar los sistemas de información con los que se presta ese proceso, muerto el perro, muerto la rabia, elimino los riesgos, pero voy a utilizar sistemas de información basados en IA. Como se decía en la ponencia anterior, ahora esto hay que protegerlo. Y como se han dicho en algunas ponencias, y no hay ni que ser un experto hacker para atacar los modelos de IA generativa, por ejemplo. O sea, se crea una nueva superficie de exposición, sin duda. También tenemos aliados, muchas herramientas basadas en inteligencia artificial, y también tenemos a los hackers utilizando la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Y por último, una conclusión y próximos pasos. Bueno, de norma a norma, y cumplo porque me toca. Primer paso para cumplir porque me toca la NIS 2. Aplicabilidad al ámbito subjetivo. ¿Me aplica o no me aplica? Hacer un análisis concienzudo. No siempre es tan fácil, ¿vale? Hablar con nuestro departamento jurídico si hace falta, pero no quedarnos con no me aplica y no aplicar, porque las multas son interesantes. Segundo paso, el ámbito objetivo. ¿Sobre qué aplica? Hay que identificar, porque lo que no se identifica, repito, no se protege. Tercero, alineado con el principio de seguridad holística, integrar. Marcos integrados de requisitos regulatorios para aprovechar todo lo que se haya, construir e integrar sobre lo que haya y no reinventar la rueda. Y por último, pues coexistencia con las tecnologías disruptivas, que son armas de doble filo. Nos ayudan, pero también es algo contra lo que hay que protegerse. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Nada. Yo no sé si es que seguimos con más dudas todavía de lo que había porque has escarbado mucho. ¿Escuchaste ayer a los compañeros cuando hablaban en legislación respecto de la NIS? ¿Te dio tiempo a poder No pude ver esa escucharlo? ponencia porque venía viajando, pero la tengo pendiente de verla. Tengo pendiente de verla. Bueno, de todas formas, ¿por qué crees que de 27 países solo 4 se han atrevido a hacerlo? La transposición, digo. ¿Por qué crees que solo han podido hacerlas en su tiempo? ¿Es un indicio de todo lo que has estado diciendo? Es porque es muy seria, las multas son muy serias. El ámbito de aplicación, el ámbito subjetivo de aplicación es enorme. Hablamos de miles y miles y miles de empresas. Entonces, claro, creo que se lo están tomando con calma para que lo que venga, que se va a quedar por tiempo, no nos tengamos que arrepentir luego y sea demasiado complicado. Entiendo, siendo bien pensada, que se está intentando aplicar el principio de proporcionalidad y se va a aplicar en muchas empresas y tampoco queremos poner una gran carga. Es una opinión personal, ¿eh? Entiendo que van por ahí los tiros. ¿Y qué pensáis en Babel? ¿Os vais a tener que remangar más porque no va a haber suficiente experto para aconsejar a todos estos nuevos candidatos que se avecinan, que se van a ver abocados a embarcarse en esto? ¿Qué pálpito te da? Pues eso espero, ¿no? No, eso seguro, eso seguro. Bueno, yo soy optimista, sí. ¿A ti te gusta este tema? ¿Te gusta mucho? Sí, yo llevo años con el tema de GRC, entonces a mí me gusta mucho el análisis de riesgo y la normativa. ¿Y cómo crees que impacta en el magma de los alta dirección todo esto? ¿Qué pálpito crees que tiene? Porque de pronto esto va a pegar un subidón arriba, ¿no? Por sensibilización, responsabilidad, etcétera. Hace falta todavía mucha concienciación. Creo que no somos conscientes del todo, ¿eh? Y de hecho se está ya hablando mucha awareness dedicado a la alta dirección para decirles, oye, que en un ransom tienes un gran papel porque como pase algo y te afecte la NIS 2, ya no solamente va a ser una multa que va a impactar a tu negocio, los negocios están para ganar dinero, sino a tu imagen, incluso a tu cargo. No sé, estamos viendo desde hace 3 o 4 años ya ataques muy gordos, por ejemplo, a instituciones públicas, y antes de ayer pues ha sabido el nuevo ataque potente a la derivada de línea del CSIC, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto las lecciones aprendidas están valiendo o no?
cómo es que ya después de 3 o 4 años de escarmientos pasan estas cosas. Pues como decía antes, es una pena que no prevenimos y escarmentamos en carne propia. Y cuando ya nos toca, entonces muchas veces yo veo que se empiezan incluso a matar moscas a cañonazos. Se hace incluso más. Nos ponemos nerviosos, en lugar de ir de una cultura de analizar los riesgos y prevenir conforme a riesgos, pues no le tiene que pasar un antivirus un ransom al vecino, nos tiene que pasar un ransom para que nos pongamos las pilas. O sea, yo creo que ya estamos demasiado vacunados, demasiadas noticias. Creo que se está perdiendo un poco el impacto, creo. No sé. Bueno, nos despedimos, Elisa, pero primero tienes que dedicar y pedirle a los Reyes Magos y a Papá Noel algo que ayude en el tema que a ti te concierne más para que todo vaya un poco menos peor. Venga, ¿qué le pedirías? Pues concienciación. Si hay concienciación, habrá presupuesto por la alta dirección, que el presupuesto importa, como se ha comentado antes. Si hay presupuesto, habrá contrato. Si hay contrato, habrá cumplimiento, porque eso lo haremos los expertos. Bueno, pues muchísimas gracias. Está claro que estás bien enfocada. Un aplauso, por favor, a esta generosa contribución de la representante de Babel. Ha sido magnífica. Gracias. Que tengas muchísimo trabajo y te salga humo. Y luego hablamos.